Hola amigos de Coltec, un video más de protección 1 a 1. Mi nombre es Gersaín Fuentes y hoy vamos a platicar del último método de aplicación de CO2 que viene siendo aquellos sistemas de aplicación local para riesgos por volúmenes. Este método está bien interesante, tiene 3 variantes, solamente voy a explicar 2 de ellas, bueno, las 3 de forma muy rápida, si no nos vamos a extender mucho. Vamos a ver, como he mencionado en los videos pasados, cuáles son los elementos principales que tenemos de considerar al momento de hacer un levantamiento para poder hacer un buen diseño. Ok, este método generalmente se aplica cuando tenemos cosas que proteger, riesgos que proteger, que no tienen un cuarto que puedan lograr la concentración, o bien como sustituto al método de inundación total para superficie cuando la cantidad compensada de CO2 es mayor que la cantidad base de CO2. ¿Qué significa esto? Que en ese escenario tenemos un cuarto que tiene paredes, que puede mantener de cierta forma la concentración, pero que tiene muchas aperturas y vamos a considerar esas aperturas, pero bajo este método. Entonces, si lo vemos gráficamente, estamos hablando que tenemos el riesgo que estamos protegiendo. Como ejemplo, podemos tener un generador de energía eléctrica por un motor diésel. ¿Qué viene siendo esto? Entonces está dentro de una nave muy grande que va a ser imposible que inundemos la nave, pero vamos a concentrarnos en ese motor de generación de energía. Lo vamos a cubicar como si lo metiéramos en una caja de zapatos y vamos a sacar cuál es el tamaño de esa caja de zapatos, de largo, por ancho, por alto. Y sobre esas medidas nosotros vamos a sacar un volumen asumido. Le vamos a dar 2 pies por cada lado. Y ese va a ser el volumen asumido con el cual vamos a trabajar el riesgo. Ya que determinamos ese volumen asumido, entonces vamos a determinar cuál es el rango de flujo, que generalmente viene siendo 1 libra por minuto por pie cúbico o bien 16 kilogramos de CO2 por minuto por metro cúbico. Entonces sacamos la cantidad de CO2 requerido. En este método las únicas boquillas que podemos utilizar son las tipo S o bien las que parecen una campana, ¿sí? Y vamos a determinar cómo van a estar ubicadas esas boquillas alrededor de todo el riesgo. Para determinar la cantidad de boquillas es bien importante saber a qué distancia van a estar las boquillas de la superficie que vamos a estar protegiendo, ¿sí? Y en base a eso vamos a sacar cuánto es la distancia entre las boquillas que podemos tener y cuál es el rango de flujo que vamos a tener para esas boquillas. En esta ilustración podemos ver de dónde debemos de considerar la distancia para esas boquillas al riesgo que estamos protegiendo. Ya que tenemos la cantidad de boquillas, sacamos el rango de flujo y entonces en base a eso, como ya sabemos, estos sistemas se descargan en 30 segundos, pero les agregamos un 40% como factor de protección. Entonces el rango de flujo del sistema por ese 40%, por 30 segundos, entonces ya nos va a dar la cantidad de CO2 requerido. Hasta ahí terminamos con esta forma de aplicación y puede tener, como mencioné, diferentes variantes. Una de ellas es qué pasa si tuviéramos unas paredes que nos pueden ayudar a reducir este volumen asumido. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si tenemos el riesgo que vamos a proteger y tenemos paredes perimetrales parciales, podemos obtener una reducción. Entonces, durante el levantamiento va a ser muy importante que hagamos observación de esas paredes y saquemos la información necesaria para reducir la cantidad de CO2 requerido. Un ejemplo sería desde una vista de planta, oye, aquí está mi área protegida, cuántos pies tengo de aquí a la pared más próxima, a esta pared más próxima y cuál es la altura de la pared. Eso nos va a ayudar mucho. Otra variante de este método de aplicación es el que mencionamos de que si la cantidad base era menor que la cantidad
de CO2 adicional en el método de inundación total para riesgos por superficie, íbamos a brincar. Bueno, pues aquí es donde venimos a llegar. Tenemos el área que estamos protegiendo, tenemos las aperturas que pueden, por ejemplo esta puerta que puede estar abierta, más las ventanas, y entonces a eso les vamos a sacar sus medidas y vamos a agregar al volumen, ¿sí?, del riesgo, vamos a agregar estas 2 pies adicionales y eso va a contemplar nuestro volumen asumido. Entonces, para este método va a ser bien importante el levantamiento completo considerando estas aperturas y las tenemos que medir. Al final de cuentas, este es un resumen rápido. Me fui muy rápido porque los pasos son más sencillos, muy elaborados al momento de su cálculo, pero son más sencillos. Lo importante es tener la información adecuada para poder determinar el método de aplicación adecuado y seguir cada uno de los pasos matemáticos que vienen descritos aquí. Todo ese trabajo nosotros lo podemos hacer. Lo importante aquí es que nosotros vayamos a sus instalaciones a hacer el levantamiento adecuado o bien que ustedes nos den toda la información necesaria para poder hacer un buen cálculo, un buen diseño y entonces poderles proponer y hacer una instalación correcta. Pues bueno, espero les haya gustado. El CO2 es, pues como lo comentamos en el primer video, aquí dejo el link. A mí me encanta usarlo, pero es muy riesgoso, hay que saberlo aplicar y hay que ponerle los candados adecuados. Entonces, pues este fue un video más de protección 1 a 1, espero les haya gustado. Recuerden que los sistemas contra incendios salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Y ahora más que nunca, ante el tema del coronavirus, quédate en casa y ten un día seguro.